Para mí, ¿qué es el páramo? El páramo lo es todo para mí, lo amo. Yo acá me siento libre, me siento feliz y toda la vida voy a vivir muy agradecida con el páramo. Para mí aquí es un paraíso. El páramo para mí significa silencio, significa paz, significa tranquilidad. ¿Qué significa el páramo? Pues para mí significa muchas partes porque es como tranquilidad y como te digo, cuando llego allá siento una paz increíble. Y el páramo lo siento ya como parte de mí porque pues digamos que uno interioriza mucho la región, el territorio, inclusive la gente, las personas. El páramo es vida porque el páramo nos otorga el agua, que es un alimento vital y fundamental para la vida de nosotros. Pero en sí el páramo es vida, es fuerza, es fortaleza y es una tranquilidad inmensa. El páramo es un estilo de vida. El páramo bien manejado nos da muchas satisfacciones. Los paisajes que hay en el páramo no los ve usted en ninguna parte del mundo. El páramo está lleno de gente buena, trabajadora, echada para adelante, gente que quiere hacer las cosas bien. El páramo, yo creo que lo dijo un poeta hace muchos años, es la alcaldía del cielo. Para mí el páramo significa todo. Los páramos tienen una parte social y económica que no se imagina, que uno no cree que haya tanta gente que dependa de esto, porque, y lo que yo siempre he dicho, un escritorio puede con todo y uno sentado en Bogotá dicta normas y dicta leyes muy fáciles, pero vaya, aplíquelas sin sentido social, ¿cierto? Y también económico, porque mucha gente vivimos es de esto. Es que es muy fácil sentarse usted a crear una ley en un papel. Pero esas leyes las hace sin pensar en el campesinado, en los daños que tenga que hacer. Esto se volvió debate, llegó allí, se volvió ley. Es muy fácil. ¿Y quiénes somos los jodidos? Nosotros que vivimos en la zona, en la región. Hubiese sido bueno que ellos nos hubieran tenido en cuenta nosotros como comunidad y como habitantes de nuestro páramo, ellos nos hubieran tenido en cuenta, nos hubieran convocado a una reunión y nos hubieran dicho, queremos hacer esto y esto, y ya nosotros entraríamos ahí a dar ideas y a dar opciones. Eso fuera maravilloso, que una empresa le dijera, bueno, ustedes no van a tumbar, no van a sembrar en tal parte, listo, pero nosotros como empresa les vamos a dar un incentivo para que ustedes no se sientan que les están cortando las alas para seguir trabajando. Pero eso sí me da mucha tristeza porque he visto mucha gente, lastimosamente, que se ha tenido que ir del campo por eso. Eso realmente sí es muy desmotivante. Que uno trata de hacer las cosas bien, con cariño, con convicción y cuando llega el momento de las partes públicas, que son los que tienen que tomar las decisiones, no nos cumplen. A pesar de que no soy propietario, yo soy consciente de que el páramo hay que cuidarlo y las aguas hay que cuidarlas también, y en ese reto estamos.
puede hacer que con esto que vienen y nos dicen todo, pues vamos a ver si de pronto hacemos un nuevo proyecto para que la gente vuelva a trabajar, para que este campo no quede solo. Yo creo que sería importante buscar alternativas. Si yo decir que cedería toda la finca, no creo que lo haga. De pronto las partes más altas, de pronto ciertas partes de la finca que uno pudiera decir es que si yo cedo esto para una reforestación, para una regeneración y me dan un dinero importante, yo lo pensaría y dejaría de pronto las partes más mejores para la producción y más acordes para el ganado, que causen menos impacto en el suelo y en el ambiente, ¿cierto? Y entonces buscaríamos un equilibrio entre casi que la parte sentimental y productiva y la parte ambiental. Profesionalmente hablando, pues yo tengo un perfil de agrónomo que en otros es la parte productiva y no se visualizaba la parte de conservación, de lo importante que es conjugar esos dos elementos que uno puede conservar produciendo. Pues yo creo que eso le va a dar más relevancia a la misión o al objetivo pues que nosotros tenemos, ¿cierto? Que de haber partido a que todo era potreros y producción y poder haber planeado decir no, esto se va a quedar a conservación, esto a producción de manera consciente, eso ya le da a uno mucha alegría de que verdaderamente eso va a tener un impacto positivo, local y global. Inicialmente hubo mucha resistencia, pero ahora ya todo el mundo quiere la conservación. Yo en general veo en esta zona que la gente le interesa el medio ambiente. Yo creo que son muy poquitas las personas que no están metidas en el cuento ambiental y en la responsabilidad que nosotros como propietarios de este tipo de tierras tenemos con el medio ambiente y con la ciudad. Entonces yo creería que fuera muy importante que la gente tenga conciencia y vean lo bonito que tenemos aquí en esta zona y en todos los páramos y el bienestar que da, que es el agua, el oxígeno, que sirve para el calentamiento global, pero mientras el ser humano tenga esa conciencia, esto va a crecer y cada vez se va a ver más protegido. No se necesita sino disposición de informarnos cómo debemos de cuidar y entre todos lo vamos a hacer, pero tenemos que pensar en lo que estamos viviendo ahorita, que si se acaba el agua en el planeta no va a haber vida, no van a haber nada, ningún ser viviente, o sea, no lo va a haber. Tenemos que mejorar en nuestro conocimiento para salvar las generaciones que vienen, los niños pequeños que hay, la juventud. Tenemos que hacerlo. Yo con los niños hablaba mucho y yo les decía, cuidadito, van a matar los pajaritos, o si ven a alguien que está matando los pajaritos, o los conejitos, algo me cuenta, porque nosotros estamos en la obligación de defender nuestros páramos. Mire ese pájaro, lo hermoso, mire qué lindo, y llegan a pedirme comida. Pero sobre todo el mensaje para aquellas personas que están allá arriba y que están encargados de darnos el apoyo a los parques nacionales, a las personas que estamos abajo cumpliendo con esa función de conservación, es que conozcan las áreas para que conozcan las necesidades y para que conozcan lo que tenemos y lo que estamos nosotros guardando allá. Nosotros estamos guardando laboratorios, estamos guardando bancos, estamos guardando bancos genéticos y somos custodios de esa diversidad que tiene este país. Estamos guardando esa riqueza que se le puede mostrar al mundo en términos de diversidad ecológica y diversidad cultural. Uno que hace en una alcancía guarda dinero y el día que lo necesita va a estar el dinero ahí. Ese es el páramo, la alcancía del cielo. El cielo llora y pone su líquido allí en el páramo lo mantiene hasta cuando lo necesita. Y así la gente en las ciudades puede abrir la llave y le llega el agua. Como decía mi abuelo, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que lo alumbre. Debe haber un equilibrio entre la parte económica y la parte ambiental, porque en los páramos se maneja una parte social muy, muy importante para el país.
Y menos mal que no me preguntaban más porque ya me iban a hacer llorar ustedes.